Pues bueno, vamos a darle un ratito a esto de las programaciones. Hay un artículo que estuve ahí como medio spameando en algunos lados. Ahorita se los comparto. ¿Dónde está? Aquí estás. Ok. Hay un artículo que medio estuve spameando por ahí. Es este de aquí. Y lo voy a poner en el chat. Yo sigo viendo qué pedo para streamear mis juegos. ¿Qué onda, Mr. Pinelo? ¿Cómo está? ¿Cómo lo trata la Ciudad de México? El epicentro de esta maldita pandemia. Entonces, básicamente a lo largo de este artículo hablo de cosillas como herencia múltiple, el problema de la clase base frágil, la composición sobre la herencia, el problema con la agregación y cosas de mixins y cosas de functional mixins, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de esto un ratito. Entonces aquí tengo un REPL de TypeScript. No estoy muy seguro de si esto compila chido. Chechilangolandia. Sí, Chechilangolandia. Entonces, vamos a estar chambeando con esta cosilla, ¿no? Y básicamente empiezo el blog post hablando sobre el problema que tiene la herencia múltiple, ¿no? Eh, y eso es algo que vemos muy común en programación orientada a objetos, especialmente cuando hablamos de programación orientada a objetos basados en clases, ¿no? Cuando nosotros creamos una relación entre dos clases a través del uso de la palabra reservada extends o inherits, por ejemplo, creamos lo que se conoce como una taxonomía de clases, ¿no? Entonces vamos aquí a juguetear un rato con diagramas de clases, ¿no? Para explicar un poquito la idea. Entonces, aquí ya tenemos un par de ejemplos, ¿no? Voy a eliminar este, voy a eliminar este, voy a eliminar este, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ay. Entonces tenemos, por ejemplo, que una persona es una clase, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que el estudiante hereda de la clase persona y vemos que el profesor hereda de la clase persona. Entonces generamos una taxonomía, generamos una clasificación. Entonces podemos ver que un estudiante es una persona, podemos ver que un profesor es una persona y el problema emerge cuando tenemos dos factores. La primera, tenemos una taxonomía amplia, es decir, tenemos varios niveles de herencia. Tenemos que un estudiante es una persona, pero también tenemos que una persona es un mamífero y también tenemos que un mamífero es un invertebrado, ¿no? And so on, ¿no? Hasta niveles ridículos, ¿no? Entonces ese es el primer requerimiento. El segundo requerimiento es que tenemos interdependencia entre los métodos. Y esta es una de las cosas que a mí, por ejemplo, todavía no me queda muy claro de la gente que hace orientado a objetos. No entiendo el por qué lo hacen. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de un método interdependiente, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos la clase counter y tenemos un método llamado increment, ¿no? Supongamos que tenemos un estado interno, una propiedad llamada, no sé, count, y le vamos a llamar, vamos a decir que count va a ser inicialmente 0, ¿no? E increment lo único que hace es llamar a this.count ¿no? ¿A qué me refiero con interdependencia de métodos, no? Si tuviéramos, por ejemplo, el método twice, en lugar de llamar a this.count plus igual a 2, es decir, tomemos count y multiplicámoslo por 2, llamamos, por ejemplo, this.count plus.increment y this.increment, que en este caso no sería twice, sería increment by 2, llamémosle increment by 2, ¿no? Entonces, en este caso tenemos lo que yo llamo métodos interdependientes, ¿no? Tenemos un método dentro de esta clase que llama a otro método dentro de esta misma clase. Entonces, esto puede generar un problema porque si yo cambio la implementación de incremento, le paso a partir el queso a todos los métodos que
que tengan una dependencia con este método. No sé si esto es considerado un antipatrón, pero esto es algo que, por ejemplo, yo vi muchísimo cuando comencé a aprender a programar en C++ y Java. Esta obsesión por tratar de reutilizar la mayor cantidad de métodos y generar estos métodos que dependen los unos de los otros, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos dos requisitos, la interdependencia entre métodos y una taxonomía muy amplia de clases y de tipos, generamos algo que se conoce el problema de la clase base frágil, ¿no? Que es nada más otra cosa que decir, si cambiamos una clase en un nivel superior, es decir, una clase de la que otra clase depende, al tener esta interdependencia y al tener esta taxonomía, le damos en el queso, le partimos el queso a todas las subclases que hereden o que extiendan esta clase base. Porque esto es una de las cuestiones de las que nunca se habla cuando hablamos de taxonomías de clases, y es que las taxonomías generan cierta rigidez. Entre más abajo estés en la taxonomía, es decir, entre más niveles de herencia hayan en la clase, más rígida y más frágil se vuelve. Entonces, generamos este problema de modificamos una clase base, modificamos una clase que está arriba en la taxonomía y le terminamos de partir el queso a todas las demás clases que heredan. Un cambio en una clase termina generando múltiples cambios en otras clases, ¿no? Entonces, para evitar este detalle o evitar este problema, surgió todo este mantra de favor composition over inheritance, ¿no? Que es la idea de tratar de utilizar composición en lugar de herencia, ¿no? Una de las reglas de oro es, oye, si vas a utilizar herencia, por favor, mantén esa taxonomía en solo dos niveles, es decir, solo hereda una vez o solo hereda de una clase, ¿no? Entonces, hereda de una sola clase, ¿no? El problema de esto es que si nosotros queremos compartir comportamiento entre muchísimas clases, es decir, tienes múltiples clases con diferentes comportamientos y quieres que una clase tenga esos comportamientos, tú no puedes compartirlos con esta clase target, llamémosle, ¿no? Porque no puedes heredar de múltiples. Entonces, ¿qué hacemos en ese escenario, no? Entonces, una de las formas en la que lo haríamos a través del uso de composición es a través del uso de agregadores, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a crear una clase administrador que internamente va a tener un access level. De momento no quiero le prestemos atención al access level, lo vamos a ignorar de momento, ¿no? Y va a tener un método que se va a llamar read file o leer un archivo. Y este método lo que va a hacer es recibir como argumento el nombre del archivo. Entonces vamos a definir un parámetro formal llamado file name. De esta forma. La implementación no nos interesa tanto. Perdón, tengo retraso. Entonces tenemos la clase admin y este administrador puede leer un archivo, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, la clase deliveryman o postman, como quieran llamarle, ¿no? Y este deliveryman lo que hace es entregar paquetes, ¿no? Entonces, vamos a definir un método llamado deliveryPackage, ¿no? Entonces, este método lo que va a hacer es recibir un paquete y lo que va a hacer es después recibir una dirección a la cual entregar este paquete. Entonces vamos a definir dos parámetros formales. El primero se va a llamar package y el segundo se va a llamar address. PCK. Vamos a llamar pack porque package es una palabra reservada. Pues bueno, entonces, como dice el señor Proaño, ¿no? Nuestro deliveryman, nuestro hombre que entrega cosas, recibe un paquete y una dirección. De momento no nos interesa tanto la implementación. Esto es solo para ejemplificar. Entonces,
El problema que tenemos aquí es que nosotros necesitamos tener este comportamiento tanto de un administrador y como de un delivery man, ¿no? Entonces, como no podemos tener herencia múltiple, es decir, no podemos generar una clase llamada admin delivery man que extienda tanto de admin como delivery man. Como no podemos hacer esto, entonces tenemos que hacer agregación. Y la agregación no es nada más que tener un componente que sea un wrapper encima de un objeto que sea un wrapper encima de otros objetos. Entonces voy a crear una clase llamada admin delivery man que va a tener internamente un administrador y que internamente también va a tener un delivery man, ¿ok? Y en el constructor lo único que va a hacer es decir this.admin es igual a new admin, this.deliveryman es igual a new deliveryman, de esta forma, ¿ok? Entonces cuando yo creo un deliveryman que también es un admin, vamos a llamarle a este objeto John, pues lo hago como si fuera una clase común y corriente, ¿no? Admin deliveryman. Y listo. Toda la magia. Ok, ahora, si yo quisiera enviar un paquete, entonces a este agregador de aquí, yo no le puedo decir directamente, oye, entrega el paquete. Porque de nuevo, este admin delivery man lo único que es un wrapper. Es una envoltura encima de dos objetos. Es una bolsita conteniendo dos objetos. La clase admin delivery man no es ni un administrador ni un delivery man. Entonces tenemos una capa de indirección. Lo voy a colocar de esta forma, indirection layer, ¿no? Tenemos una capa de indirección. Entonces, si yo quiero enviar un paquete, tengo que decirle a mi agregador, oye, John, accede al delivery man que tú traes dentro, en lugar de acceder a tu niño interior, accede a tu delivery man interior, y dile a ese man que entregue el paquete. Entonces ya tú le pasas un paquete y le pasas una dirección, ¿no? Esperemos que Twitch no nos censure, ¿no? Entonces, ok, tienes un paquete, tienes una capa de indirección, y lo mismo sucede si quisiéramos interactuar con nuestro agregador como si fuera un administrador. Entonces, si le quisiera que John leyera un archivo, no puedo interactuar directamente con John. Le tengo que decir a John, oye, busca el administrador que tienes dentro de ti y a ese vato dile, por favor, que lea el archivo, por favor. ¿Ok? Entonces tenemos una capa de indirección y esta capa de indirección es este John.deliveryman, que está mal escrito, disculpen, ¿no? Es este punto extra que nosotros tenemos que agregar para poder interactuar. Entonces, ¿cómo removemos esta capa de indirección? Una de esas formas es replicar los métodos que tienen tanto los administradores como los deliveryman dentro. Entonces, aquí yo voy a agregar el método llamado deliverPackage, que va a recibir un paquete y que va a recibir una dirección. Y entonces yo digo, oye, deliveryman, dentro de ti, tú tienes un deliveryman. Por favor, dile que entregue este paquete y le pasas el paquete y la dirección. Y lo mismo con el read file. Les decimos a los admin deliveryman, oye, dentro de ti tú tienes un administrador, por favor dile que entregue, que lea este archivo, disculpen, perdón. Entonces eliminamos esta capa de indirección
porque entonces yo ya puedo decirle a mi objeto creado a partir de la clase admin delivery man que entregue el paquete y que lea el archivo. Entonces, eliminamos esta capa de indirección, ¿no? Ya no tenemos que interactuar a través de los objetos específicos que nuestro agregador, que nuestra bolsita que contiene objetos tiene dentro, ¿no? Pero generamos otro problema, ¿no? Con esto de usar agregadores, ¿no? Y usar composición. Pero tenemos estos métodos duplicados que lo único que hacen es forwardear, es decir, lo único que hacen es actuar como intermediarios y lo único que hacen es hacer forward de props o de argumentos, mejor dicho, ¿no? Entonces, este es el problema que generan los agregados y ese es el problema que generan la composición. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, a través del uso de mixins, ¿no? Entonces, ahí me están llegando notificaciones, perdón. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de los mixins, no? Entonces, primero, mixins no es nada más que tomar un objeto, ¿no? Y agregarle las propiedades de otros objetos a ese objeto, ¿no? A este proceso también se le conoce como concatenar propiedades. De hecho, a los mixins también se les conoce como herencia concatenativa y ahorita vamos a ver un poquito de por qué, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para empezar, nos vamos a deshacer un poquito de la clase admin delivery man, ¿no? Y ahora, John, en lugar de ser creado a través de una clase, va a ser un objeto literal. Bien. Y ahora, para que este objeto pase de ser un agregador y se convierte en un mixin, yo lo que tengo que hacer es copiar todas las propiedades que me interesa a partir de los objetos creados a partir de las clases admin y delivery man. Entonces, John es un objeto literal, ¿no? John es un objeto vacío, es un objeto literal. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es copiar las propiedades que me interesan de admin, de la clase admin, y copiar las propiedades que me interesan de la clase delivery man, ¿no? Entonces, primero lo que tengo que hacer entonces es crear instancias de estas clases. Entonces voy a crear la instancia admin a secas y voy a crear la instancia delivery man a secas a partir de esta clase delivery man. Y ahora lo único que tengo que hacer es copiar las propiedades de admin y delivery man. Entonces voy a decir john.readFile es igual a admin.readFile y john.deliverPackage es igual a deliveryman.deliverPackage, ¿no? De esta forma. Entonces, John sigue teniendo el método deliverPackage y sigue teniendo el método readFile. Y ahorita no es un problema, porque cada clase tiene un método, ¿no? Pero si cada clase tuviera 10, 15, 20, 30 métodos, copiar todas y cada una de estas propiedades manualmente sería un problema, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar el spread operator en JavaScript, que es básicamente 3 puntos seguidos. Y lo que hace es tomar este objeto llamado admin y copiar todas y cada una de esas propiedades en un objeto target. En este caso, nuestro objeto target es el objeto al que apunta John. Entonces, básicamente estamos copiando todas las propiedades del objeto admin al objeto John. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el delivery man, ¿no? Otra forma de verlo sería que estamos concatenando todas las propiedades del objeto admin en este objeto John, o que estamos concatenando todas las propiedades del objeto delivery man en este objeto John. Se volvió a morir mi monitor y no sé por qué. Entonces, esa es más o menos como la idea detrás, ¿no? Entonces, de nuevo, nuestro objeto John se sigue comportando exactamente de la misma forma. Y ahora, quiero hacer una distinción bastante clara, ¿no? Entre
la forma en la que funciona Java, por ejemplo, o PHP o C++, y la forma en la que funcionan otro tipo de lenguajes. Generalmente cuando hablamos de programación orientada a objetos, la gente piensa en clases, ¿no? La gente piensa en clases y eso está parcialmente correcto, ¿no? Cuando la gente piensa en JavaScript, cree que tenemos un sistema de orientado a objetos roto, ¿no? Y no es verdad. Existen dos familias principales de lenguajes orientados a objetos. Los lenguajes que están basados en clases, que son los que todo el mundo conoce como Java, C++, PHP, y los que están basados en prototipos, como es el caso de JavaScript, Lua y me parece que Self. No estoy al tanto de toda la lista, ¿no? Entonces, la distinción más clara que tenemos en JavaScript es que las clases no son equivalentes a los tipos. Cuando nosotros creamos un objeto a partir de una clase en lenguajes como Java, siempre existe una relación específica. Siempre decimos que un objeto es un algo. Existe una relación, es un o es una. Entonces decimos que el objeto admin es un admin. Decimos que el objeto deliveryman es un deliveryman. Las clases se equiparan en muchos sentidos a los tipos. Bien, en JavaScript no es el caso. En JavaScript a nosotros no nos interesa el tipo o la clase a la que pertenezca un objeto. Al final del día todo es un objeto. No nos interesa la taxonomía, no nos interesa el linaje del objeto. Lo que nos interesa es qué demonios es lo que hace el objeto. Y debido a esta distinción es que nosotros podemos crear objetos como se nos dé la gana. No necesariamente tenemos que crear un objeto a partir de una clase. Podemos usar la creación de objetos literales como lo estamos haciendo aquí. En realidad debería ser programación orientada a clases cuando se refieren a PO de lenguajes como Java, porque siempre podemos hacer Object Oriented con Factory Functions y otros elementos de JSS, ¿no? Sí, así es. Al final el orientado a objetos es una forma de ver el mundo. Los constructos que tú utilices dentro del lenguaje para apegarte a esa visión del mundo no importa tanto realmente, ¿no? Self, Kevo, Post, Mika, Secli. Ay, vato, Cecil. Ay, no conocían ni la mitad de esos lenguajes. Exacto, al final del día es orientado a objetos son una serie de reglas y pilares, de principios. Y cómo tú llegues a esos principios o cómo tú repliques esos principios no es tanto lo importante, ¿no? Entonces, puedes llegar a eso a partir de clases, o puedes llegar a eso a partir de Factory Functions, o puedes llegar a eso a partir de prototipos, ¿no? Entonces, puedes incluso hacer programación orientada a objetos en C. Y C no tiene soporte para objetos. C no tiene soporte para métodos. Pero C tiene apuntadores. Y C tiene estructuras. Y tú puedes tratar a una estructura como un objeto. Y tú puedes tratar un apuntador de una propiedad a una función. Un apuntador de una propiedad de una estructura a una función como si fuera un método. Y de hecho, en C tú puedes emular los constructores y los destructores. Entonces puedes replicar todo el esquema de orientado a objetos en un lenguaje que no tiene las capacidades de orientado a objetos. Donde no hay clases, donde no hay constructores, donde no hay destructores, donde no hay métodos, donde no hay objetos, ¿no? Entonces al final del día es un mindset. Son una serie de principios. No es tanto las capacidades que te provee el lenguaje. Las capacidades te pueden facilitar acercarte a esos principios o pueden hacerte lo bien posible y hacer que te alejes, ¿no?, de esos principios. Pero es muy interesante toda la teoría que hay detrás. Entonces, en JavaScript la relación no es tanto qué es un objeto, sino de qué es capaz un objeto. La relación cambia de es un a puede hacer lo que o se comporta como un, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que algo es un administrador? Porque se comporta como un administrador.
porque parece un administrador, ¿no? Y este es el... Entonces, es esto que se conoce como doctyping, ¿no? Si algo camina como un pato, si algo parece un pato, si algo hace como un pato, posiblemente sea un pato. Puede que sea una pata, ¿no? Pero podemos tratarlo como un pato, ¿no? Entonces la distinción cambia la relación cambia de es un a se comporta como un, ¿no? Entonces, para hacer el ejemplo un poco más claro, al no importarnos cómo se crea el objeto, pues no importa si lo creo a partir de una clase o si lo creo a partir de una función. Entonces voy a crear una factory function, voy a reemplazar todas mis clases por factory functions de esta forma. Una factory function no es nada más que una función que crea objetos, ¿no? Entonces, en teoría, una factory function es equivalente a una clase. Bien, de esta forma, solo voy a poner esto aquí. Ok, de esta forma. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera factory function. Y nuestra segunda factory function va a ser esta de acá. Entonces, ok. De esta forma. Entonces tenemos nuestra segunda factory function. Y como es una función, no una clase, yo ya no tengo necesidad de utilizar el operador new. Listo, ¿no? Entonces estos dos son equivalentes. Al final del día una clase y una factory function hacen lo mismo, es crear objetos, ¿no? Y como no me interesa que un objeto pertenezca a una clase, porque no me interesa que un objeto sea algo, sino que me interesa que algo se comporte como un administrador, como un delivery man, pues no importa si es creado con una clase, ¿no? Entonces, a este proceso, a este coso llamado doctyping, también se le conoce como, ¿cómo es? Structural, ay, se me fue el nombre. Lo usa en TypeScript. Inferencia estructural. Básicamente no nos interesa cómo fue creado el objeto, no nos interesa de dónde es, nos interesa que la estructura del objeto cumpla con lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, ¿cómo sé que un objeto es un administrador? Porque el objeto tiene la propiedad deliver del read file. ¿Cómo sé que un objeto es un delivery man? Porque tiene el método deliver package, ¿no? Entonces, sé que este objeto John es tanto un administrador como un delivery man, porque se comporta como un administrador, porque puede leer archivos, y se comporta como un delivery man, porque puede entregar paquetes, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tiene los mixins es que se pueden hacer funcionales. Ahora, si se dan cuenta, nosotros estamos haciendo la concatenación fuera de las funciones, ¿no? Pero podemos jugar con esto, podemos mover la concatenación de propiedades, ¿ok? Podemos mover la concatenación de propiedades dentro de las funciones. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es obligar a que las funciones acepten un objeto llamado target. Y en lugar de que nosotros hagamos la concatenación fuera de las funciones, lo vamos a hacer dentro. Entonces, cuando yo llame admin, voy a recibir un objeto. Y a este objeto, yo le voy a concatenar todas las propiedades que un administrador tiene. Entonces, en este caso, yo estoy regresando un nuevo objeto que tiene todas las propiedades de target y todas las propiedades de un admin, que en este caso es solo read file, ¿no? Entonces, estamos aumentando, ¿no? Estamos pasando nuestro objeto target por un proceso de aumentación, donde tomamos el objeto original y le agregamos nuevas propiedades.
Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con la función deliveryMan, la factory function deliveryMan. Va a recibir un target y vamos a pasar este target por un proceso de aumentación en el que le vamos a agregar todas las propiedades que tiene un deliveryMan, ¿no? Entonces, aquí yo podría decir que John es el producto de llamar a la función admin. Recordemos que admin recibe un objeto target. De momento nuestro objeto target va a ser un objeto vacío. Y el admin nos regresa otro objeto. Entonces podemos pasar este objeto como el input de la función deliveryMan. De esta forma. Y esto sería el equivalente al que nosotros teníamos anteriormente, donde teníamos John igual a admin y deliveryMan. ¿Ok? Sería el equivalente. Entonces, ese es el equivalente. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no paso un objeto? Esto se va a romper. Entonces, lo que podemos hacer es hacer los targets oficiales. Opcionales. De manera que si yo paso un objeto vacío, de manera que si yo no paso nada, o lo que yo estoy pasando son defined, el target por defecto va a ser un objeto vacío. ¿Tiene sentido? Entonces, esto de aquí ya es un mixin. Esto de aquí ya es un mixin. Y como este mixin se crea a partir de la llamada de una función, se le llama functional mixin. Functional mixin no necesariamente está relacionado con programación funcional. Functional mixin simplemente significa que este mixin fue creado a partir de la ejecución de una función. Ahora, recordemos que las funciones tienen un comportamiento muy interesante, y es que podemos hacer composición. Podemos tomar el input, podemos tomar el output de una función y pasarlo como input a una nueva función. Y es algo que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Ok? Este proceso de utilizar functional mixins lo estamos utilizando para poder componer objetos a partir de otros objetos. Estamos usando composición para aumentar objetos, ¿no? Y las funciones se pueden componer, o podemos hacer composición de funciones. Entonces, podemos usar composición en el proceso que ya utilizamos para hacer composición. Entonces, como esto es una función, yo puedo utilizar nuestra vieja confiable, que todo el mundo sabe que se llama compose, que ya he explicado como 20 veces en otra variedad de videos, ¿no? No me voy a detener a explicarlo ahorita porque ya lo he explicado como 20 veces en otros lados, ¿no? Entonces, reduce write, y, fn de y, x, ¿no? Nuestra vieja confiable. La función que siempre terminamos utilizando en todos lados. Ahí está, de esta forma, ¿no? De esta forma. Entonces, yo puedo aquí reemplazar a John por compose de estas dos, de esta forma. ¿Ok? Entonces, John es el resultado de la composición de dos funciones, deliveryMan y admin, pasándoles como argumento un objeto vacío. Es decir, tomo un objeto vacío, le aumento o le agrego o le concateno las propiedades de un admin, y después a ese objeto aumentado le agrego, aumento o concateno las propiedades de un deliveryMan. Y me regresa este objeto aumentado con todas las propiedades de ambos, ¿no?
Y como estamos usando compose, podemos hacer una función que sea el resultado de la composición de estas funciones, de manera que podemos reutilizar esto. Entonces yo puedo crear una función que se llame admin delivery main, que sea el resultado de compose con delivery main y admin de esta forma. Y entonces John, en lugar de ser el resultado de esta llamada de composición de compose con el objeto, puede ser el resultado de la llamada de admin delivery main. Estamos usando funcional mixins y dos, estamos usando composición. Entonces estamos haciendo composición sobre un proceso que estamos utilizando para hacer composición. ¿Qué es esto de aquí? Es algo de lo que yo he hablado anteriormente, que se conoce como programación tácita o como point freestyle programming. Entonces podemos hacer programación tácita con functional mixins. Otra ventaja que tienen los functional mixins, que además de que nos permiten favorecer la composición sobre la herencia, es que podemos tener estado interno. Y eso es algo de lo que yo he hablado anteriormente. Las clases y los objetos en JavaScript no tienen estado interno. Pero podemos tener un estado interno si nosotros almacenamos ese estado interno en el scope a través de closures. Entonces, perdón, es que me emociono y me pone cachondo. Entonces, disculpen si me acerco y les hablo como bajito porque... es que este tema neta me encanta y me pone cachondo. Entonces, admin tiene un nivel de acceso. Y este nivel de acceso es interno. Esta propiedad es un estado interno. Está almacenado dentro del scope de la función admin. No está almacenado en el objeto que nosotros estamos regresando. Entonces yo podría, digamos, crear un getter y un setter para exponer este estado interno. Entonces voy a crear access level, que lo único que va a hacer es regresarme el access level. Y lo voy a colocar aquí. Y listo. Entonces voy a hacer un console log de john.getAccessLevel. Espero que esto no se rompa porque no he corrido nada de esto ni una sola vez. Entonces espero que no se rompa. Si algo se rompe, discúlpenme. Perdón por tardar, andaba ocupado. Soy Renato. ¿Qué onda, muchacho? ¿Cómo estás? No te preocupes, voy a resubir este video a algún otro lado. Ok, que se está rompiendo. Padres. Porque este método se llama getAccessLevel. Ok, listo, ya está funcionando. Eres un castroso. Sí, eres un amor, señor Mitch. Discrepo completamente, pero está bien. Entonces, ya está funcionando. O sea, estamos obteniendo el access level. Lo estamos obteniendo. Entonces ya sé dónde está el error. Era que esto se llama get access level, no access level. Pack implicit has any type. ¿Dónde estás, pack? Está explícito. Filename. Ok, ¿dónde estás, filename? Bueno, no me interesa. Ok, aquí está, 777. Pero también un hueputa. A veces. Mitch me enseñó a perfeccionar mis botones. ¿Qué? Oh, sí, los botones. Sí, no. Entonces, ya estamos exponiendo el estado interno, ¿no? Nuestra función admin tiene un estado interno. Y recuerden, los objetos en JavaScript como tal no tienen estado interno. Entonces estamos almacenando este estado interno en una función y estamos en un scope y estamos accediendo a ese estado interno a través de un closure, ¿no? Ahorita regreso a cámara, señor Proaño, ahorita lo recibimos, ¿no? Y esto es algo de lo que hablo en el blog post que triggeró toda esta discusión. Y es el hecho de que al utilizar factory functions podemos tener un estado interno. Y estos estados internos, al estar almacenados en diferentes scopes, jamás van a colapsar, jamás van a chocar los unos con los otros, ¿no? Entonces, las funciones o los métodos que
pertenezcan al admin, solo van a poder acceder al scope que tenemos en admin a través del closure que se genera. Y todas las funciones o todos los métodos que estén en el objeto que se crearon a partir del LibraryMan solo van a tener acceso al scope de la función deliveryman a través del closure, ¿no? Entonces, en este caso, deliveryman no tiene un estado interno, ¿no? Entonces, no hay tanto problema. Entonces, estos scopes están separados, así que jamás van a colapsar, jamás van a crashar, jamás se van a estrellar, ni van a tener conflictos. De manera que yo puedo tener en la función deliveryman el mismo estado interno, puedo tener las mismas variables o lo que sea, y que en admin y de cualquier forma no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esto es básicamente de lo que les quería hablar, ¿no? Herencia múltiple, el problema de la clase base frágil, la composición sobre la herencia, el problema que tenemos al utilizar agregación, ¿no? Cómo utilizar mixins y cómo utilizar functional mixins, cómo tener estado interno, reutilizarlo y compartirlo, y cómo hacer composición y programación tácita utilizando Compose. Entonces, para los que van llegando, no han leído esta cosa o les interesa como leerlo, ahí les dejo el enlace en el chat. Y de nuevo estoy grabando esto, entonces lo voy a resubir a mi canal en YouTube por si llegaron tarde o se lo perdieron. Entonces, ya llevamos una horita como hablando de programación. ¿Les late si chateamos, hablamos un poquito, o quieren que hable de alguna otra cosa en particular, o tienen alguna duda relacionada con esto de aquí que acabamos de ver, ¿no? ¿Alguien? Nada, cero, nothing. De lo poco que vi, ¿hay alguna forma los que scope generen un crash? No, no hay forma de que generen un crash. No hay forma. No hay forma. En algunos contextos, el hecho de que spread sea shallow copy en lugar de deep copy no podría afectar de ninguna manera. La única forma en la que podría afectar sería si tú utilizaras this. Sería la única forma, que tú utilizaras this. Pero yo le recomiendo a la gente que jamás en su vida utilice this. Nunca en la vida, jamás, por favor, no utilicen this en JavaScript. Hago la aclaración, en JavaScript. Que de hecho nosotros aquí en ningún momento hacemos uso de this. De hecho aquí para acceder a access level jamás utilizamos this. Porque de nuevo, este estado interno está almacenado en el scope. No está almacenado en el objeto como tal. Entonces, la recomendación es esa, jamás usen this, y ese sería el único escenario en el que, debido a que es shallow copy, no deep copy, generaría problemas, ¿no? Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.